tenemos una variable. En la semana pasada, por ejemplo, en la ocupación de camas, arrancamos el lunes pasado con 11 camas en terapia ocupadas y 11 camas en la zona COVID, lo cual parecía que nos iba a desbordar la situación y estábamos planteando una estrategia de anexar más número de camas o cómo lo íbamos a manejar. Pero afortunadamente, transcurrida una semana, por ejemplo, ayer lunes, tuvimos solamente 5 camas ocupadas en terapia y 5 camas en la zona COVID, lo cual demuestra una disminución importante. Pero todo es tan variable que hoy, a la mañana, día martes, ya tenemos 9 camas ocupadas en zona COVID y 6 camas en la unidad de terapia intensiva y 2 en zona febril, que tenemos un total de 17 pacientes internados en esa zona. El sanatorio privado, el Sanatorio Rivadavia, lamentablemente está siempre al límite de su ocupación o pensando permanentemente cómo dinamizar la estrategia, porque al día de hoy, por ejemplo, tiene 13 camas ocupadas por pacientes COVID, 2 que están en terapia intensiva y 4 pacientes que están como sospechosos a la espera de los hisopados. Así que hoy tenemos 17 pacientes en el hospital, 17 pacientes en el sanatorio, un total de 34, lo cual no es preocupante, pero sí estar siempre atentos al crecimiento de casos y cómo se desenvuelven los casos. Volvemos a repetir siempre, muchas veces el paciente COVID es un paciente que lleva más días de internación, más días cama, y eso hace que bloqueen las camas y no tengamos un giro de cama rápido como puede ser en otras circunstancias fuera de pandemia. También tenemos que mencionar que durante la semana en general el número de casos en Villa Constitución tuvo un descenso con respecto a la semana anterior, que habíamos tenido una cifra bastante importante, y en esta semana bajamos en 71 pacientes el número de casos totales en Villa Constitución. Se bajó también en el departamento Constitución el número de casos en 37 pacientes, menos que tuvimos en relación a la semana anterior, lo cual es un buen indicador, pero no así las otras localidades que siempre mencionamos, que van desde Figuera hasta Pueblo Ester, que habían tenido la semana anterior 170 casos en una semana, en esta semana pasaron a tener 231 casos, o sea que aumentaron en 61 casos el número, y eso preocupa. Pero en general, en las 3 estadísticas, cuando sumamos todo, vemos que en la semana que pasó tuvimos una disminución de 51 casos en las 3 estadísticas. Si bien eso es un indicador que nos alienta a pensar y que ojalá ahora vaya bajando, por ejemplo, ayer tuvimos 8 casos solamente en Villa Constitución, tuvimos en las otras localidades 20 y en el departamento tuvimos 16 casos positivos. Un total de 44 casos, lo cual es una cifra moderada, digamos, para lo que es la pandemia, pero es preocupante. Doctor, de los fallecidos, ¿qué podemos precisar en los últimos días? Lamentablemente sí, el día viernes tuvimos 2 fallecidos, un paciente joven de 55 años de nuestra ciudad, un paciente de 57 años que era de la localidad de Las Parejas, que estaba internado en nuestro hospital. Lamentablemente en el fin de semana falleció un paciente, un adulto mayor de la localidad de Empalme, y también falleció en Rosario una señora que era de nuestra ciudad que estaba internada en Rosario. Lamentablemente eso es lo más triste que nos pasa con esta pandemia, que algunas veces disponemos de cama porque en el mejor de los casos cuando damos de alta a pacientes, pero cuando nos toca por fallecimiento no es fácil decir disponemos de una cama más. Lamentablemente lo que uno está viendo hoy en día, y por informe de médicos terapistas, sobre todo en Buenos Aires, que están observando que tienen el coronavirus en esta segunda etapa o segundo brote o segunda ola, como le dicen, parecería que puede tener alguna mayor agresividad y algún aumento de letalidad en algunos casos. Una médica terapista decía que hay pacientes que están muriendo más rápido que lo que fue en la primera ola. Lamentablemente, nosotros en nuestra zona no sabemos qué variante viral está circulando. Sí vemos que en Buenos Aires, que es donde más referencia tenemos, que es el AMBA, que es Gran Buenos Aires y Capital, vemos que hay mucha circulación de la cepa de Reino Unido, de la cepa Manaos y en un 33% de la nueva cepa que se descubrió en Perú, que se denomina la variante andina.